¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, sí, se ve la pantalla más. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy activos no corrientes, es decir, fijos, como lo conocíamos en mis tiempos, ¿verdad? En sus tiempos ya somos más modernos, es no corriente o no circulante, ¿ok? Habíamos visto que eran todos los bienes que la empresa poseía y que no le interesaba venderlos y que se iba a acomodar de acuerdo a la liquidez. Ahora, podemos observar que se trata de los terrenos, se acordarán de las famosas tarjetitas. De los Sí, terrenos, de los edificios, del equipo de transporte, del equipo de cómputo, del equipo de oficina y de mobiliario, así como la maquinaria. Ahora, la regulación la vamos a encontrar en la NIF C6. Esta NIF nos dice las características que debe tener cada uno de manera técnica. Yo se los voy a explicar de manera pues más popular. El activo fijo va a tener un desgaste, va a tener una obsolescencia, como por ejemplo las computadoras. Ahorita la compramos y es lo más moderno. Podemos jugar en ellas, videojuegos, bajar películas y se ven impresionantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, nosotros vamos a detectar que el mercado o los nuevos proveedores o los proveedores van a sacar nuevas cosas que van a ser más rápidas, que ahora ya no van a tener, no sé, 10.000 colores, sino 50.000 colores, o que la memoria nos va a durar todos los 4 o 5 años posteriores, y que ya nuestra máquina ya no es tan potente como en un principio. Esto puede ser derivado de la obsolescencia que tenga esa tecnología, o como el caso que les platicaba en clase, como el del auto. En el momento en que yo saco un auto, a partir de que yo lo saco de la agencia y empieza a rodar la rueda, comienza a tener un desgaste, ya vale menos, unos cuantos centavos menos, pero sí empieza a valer menos. ¿Ok? sí, sí. Normalmente tenemos la parte del libro azul que nos va diciendo, conforme a los años, cuánto nos podrían dar en el mercado. Y entonces tenemos dos valores. El primer valor entonces sería el valor factura y el otro sería valor, déjenme ver si está aquí. El otro sería valor mercado. Voy a abrir el archivo que estábamos revisando, denme un segundito. ¿Se alcanza a ver en pantalla? Sí, sí. Bueno, vamos a suponer que vamos a comprar un auto. Este auto va a ser un Mazda del año 2020 y que va a costar valor factura 318.879 pesos. Este sería mi valor contable. Y voy a tener algo que se llama monto original de la inversión. Para los cuates, pues MOI. ¿Ok? Entonces, estos 318.879, cuando se deprecien en 4 años, que es la vida útil que aquí le estamos marcando, Ujú, va a valer en el libro azulito, que es el que toman como referencia para poderlo lo comprar, 230.000 pesos. Entonces nos dice esta NIF, que es la C6, que nosotros podemos contablemente calcular lo que sería la diferencia, que sería el valor de la inversión para poder depreciar. A esto se le llama el método de línea recta. Repito de nuevo porque se oye un poco complejo. El valor de mi factura me permite disminuirle lo que probablemente me van a dar como valor de desecho, es decir, lo que me van a recomprar mi activo. ujú, Este valor de la inversión, yo tengo que dividirlo
entre los años de vida útil y me daría la depreciación anual. Y si Mm, eso lo divido entre 12, me daría la depreciación mensual. Aquí le voy a colocar entre 12. Ahora, es bien importante que revisemos, me voy a volver a brincar a lo que sería lo que estamos viendo de la NIF. Y nos dice que entonces la depreciación va a reconocer el desgaste, el costo de la pérdida del activo, del valor del activo, y que van a existir diferentes métodos para poder reconocerlo. Uno de ellos es el de línea recta. Y esta línea recta también está reconocido por la ley del impuesto sobre la renta. Pero en el caso del impuesto sobre la renta, en lugar de contemplar un valor de desecho, me contempla el total del activo. Y entonces yo voy a tener una diferencia. Mi auto sigue valiendo lo mismo, pero el SAT me va a permitir ciertos importes o ciertos porcentajes que están dentro del artículo 34, si no mal recuerdo, de la ley del impuesto sobre la renta y me va a decir, para el equipo de transporte, te doy chance de que lo deprecies a un 25%, pero no le vas a deducir nada. Así como es el valor de la factura, tienes que tomarlo en cuenta y eso lo divides. Lo que te dé de multiplicar, lo vas a dividir entre 12 y te va a salir la depreciación fiscal mensual. ok. Entonces, ahí ya tengo unas diferencias, ¿estamos de acuerdo? Observen cómo es el mismo. Voy a colocarlo en colorcitos. Cómo es el mismo bien, pero puedo tener una base contable Ujú, y por el otro lado tengo una base fiscal. Y pueden diferir o pueden no diferir y les voy a decir cómo. Observen, por ejemplo, ahorita el caso que tenemos. Sí tiene valor de desecho, pero vamos a suponer que no vamos a tener ningún valor de desecho, que lo vamos a regalar a los empleados en una rifa. El valor de desecho, si le coloco cero, me va a permitir tener las dos bases iguales. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Porque hay una lógica de que le va a permitir al empresario mostrar lo que sería el gasto de ese desgaste más rápido o más lento. Si lo quiero ver rápido, sería como en la parte fiscal. Observen que la depreciación va a ser mayor que la contable, a menos que yo disminuyera el valor de desecho, por ejemplo aquí, y casi me quedara igual, o inclusive, como les digo, lo colocara como cero. mm, Me permite mostrar qué tan rápido voy a resarcir, qué tan rápido voy a recomprar ese activo. Y si en el momento en que ya está totalmente depreciado, me lo puedan comprar a un valor de mercado. Entonces, tenemos tres conceptos. Valor factura es el número que yo voy a tomar para efecto de revisar la depreciación, tanto contable como fiscal. La otra diferencia será que si hay un valor de desecho, me disminuirá el valor de la inversión y por tanto, si aplico el método de línea recta, va a ser menor el tiempo de recuperación, va a ser menor, perdón, el impacto que tenga en el resultado a que si aplico la parte fiscal. La parte fiscal es inamovible, es fría. Yo quiero solamente reconocerte el 25% por cada año. ¿Ok? mm, Y ¿cuál sería lo recomendable? Pues depende qué es lo que queramos. Si nosotros queremos mostrar fehacientemente la realidad económica, pues sería como la de línea recta, porque hay una parte donde se recupera. Pero si yo quiero no retrabajar, puedo generar la base fiscal, igual ponerla en la contable. Y me lo permite la ley del ICR y pues es más manejable porque no tengo que estar retrabajando en una como traducción, ¿ok? Porque aquí hay una diferencia. ¿De cuánto estamos hablando? La diferencia de 4,792 pesos más o menos. Si yo tuviera una utilidad de 100,000 pesos menos lo que tengo de depreciación, supongamos que es el único gasto que vamos a tener,
mi utilidad va a reportar 98,000. Mientras que si tuviéramos una utilidad de 100,000 y le quitamos los 6,000 que corresponden a la eh, depreciación fiscal, mi utilidad va a ser más chiquita que la contable. Y entonces, pues es un beneficio fiscal, pero no contable. Mm, Y a eso se le va a llamar hacer una traducción, decir, a ver, entre los 93 y los 98 traigo una diferencia de 4,792 pesos. Esos 4,792 pesos las voy a colocar en algo que se llama conciliación contable fiscal y me va a repercutir en el pago de impuestos, pero al final del año. Por ejemplo, mm, cuando pedimos la devolución de impuestos, aquí te juega a favor o en contra. Para las empresas, pues depende. Si nosotros estamos en ventas y estamos en la parte de lo que sería la recepción de bonos de acuerdo a la utilidad, qué nos convendría más? ¿Mostrar el método de línea recta o el fiscal? mm, mm, Miren, aquí les voy a colocar como en moradito ujú. cada una de las utilidades. Acuérdense que el reparto de utilidades ¿sobre qué va? Sobre, El su nombre lo fiscal. dice, la utilidad. Si yo estuviera repartiendo o fuera de ventas y me van a pagar una comisión sobre la ganancia que tiene la empresa, ¿cuál me convendría presentar? ¿Los 98 o los 93? Los 98 es Exactamente. Por eso me la permite, región. sí, me dice el Ujú, fisco, tú hazle como quieras en tu contabilidad, pero a mí ujú, fiscalmente me reportas los 93. Entonces, a lo ujú, mejor por esos 98 no se recibe 981 pesos. Y aquí recibiría, si reportara sobre esa utilidad, 933. Pues obviamente, dependiendo del enfoque en el que estemos viendo, pues vamos a decidir por qué sistema vamos a estar haciendo la depreciación contable. Ahora, todo ujú, esto está permitido, inclusive hay más métodos. Estos métodos hay, por ejemplo, sobre unidades producidas. Esto se aplica mucho en lo que sería la fabricación, la manufactura y sobre todo cuando hay ujú, mucho desgaste. Ahorita vamos a ver lo que serían las tasas de depreciación de cada uno de los activos y van a observar por qué inclusive sería mejor que se midiera por unidades. Después tenemos la de depreciación acelerada, que es otro tipo, pero pues básicamente sería el enfoque. Fíjense, si nos vamos a la fiscal, nos está permitiendo para lo que sería la maquinaria un 10% nada más. No nos permite, a pesar de que a lo mejor ya está súper desgastada, porque hay máquinas que a los 2 años ya te las descompones por tanto, tanto y tanto, tanto que produces. ujú, Para la parte fiscal te dice, no me importa si ya no la usas. Tú solamente puedes deducir, es decir, disminuir de tus impuestos el 10% por concepto de depreciación anual. Y en la parte operativa, no me va a servir de nada estarme esperando cuántos años para poder saber de la depreciación. Vamos a sacar una calculadora y les voy a decir cómo calcular cuántos años son, dependiendo del porcentaje. Fíjense ujú. bien, el total de la depreciación, ¿sí se ve la calculadora? Sí, sí. Ok, es del 100%. O sea, el objetivo de la depreciación es revisar que en algún momento dado ya no va a valer nada ese activo. Entonces, podríamos decir Ujú, que el valor de la factura en algún momento va a ser el 100%. De ese 100%, puedo yo dividir el porcentaje que tiene aquí la ley fiscal y me ujú, va a decir cuántos años me voy a tardar en depreciar. Vamos a ocupar el caso de la maquinaria. Ahí sería 100 entre 10 nos da que vamos a tardar 10 años bien, bien. en poder Ujú, depreciar una maquinaria. Por ejemplo, para la parte de los zapatos, el famoso ejemplo que les doy de los zapatos. Con tanta cortada de la piel y que es un material muy duro,
pues se va terminando de desgastar lo que serían las cuchillas, a lo mejor con lo que pegan cada vez que hacen el zapato, las máquinas que horman ese zapato, o sea, que le dan formita, ya ve que los tacones hay veces que son como puntiaguditos, bueno, tienen que pasar por ciertas máquinas que fijan bajo ciertos tiempos y temperaturas la piel para que quede como con consistencia, que no se haga así como si fuera una bolsa de plástico, ¿no? Sin forma. Mm. Entonces, tantas unidades que van pasando por la maquinaria, la puede desgastar seguramente en menos de 10 años. Sí. A menos que en serio no tuviéramos producción. Ahí sí, sí les creo que podrían ser 10 años. Entonces, ¿qué es lo que le permite el fisco al empresario o al emprendedor? Le permite que maneje lo que son los montos que considere oportunos, como por ejemplo, ahí existen los saldos decrecientes, los saldos anuales, la suma de dígitos, los números de unidades fabricadas. Déjenme, voy a quitar de compartir y les voy a mostrar otro. Lo que serían las unidades producidas. Son diferentes ejemplos. ¿Cuál es el que acelera más rápido la depreciación? Pues sería el de los dígitos. ¿Cuál es el que, digamos, va muy parecido a la depreciación fiscal? El de línea recta. E inclusive, el que reconoce la ley del impuesto sobre la renta es el de línea recta. Pero no nos dice, no puedes utilizarlo en la parte contable, en la parte fiscal sí. Tiene que ser sencillito, que nada más tengas una tasa dividido de los meses. Mm. Te les enseño un ejercicio súper rápido. ¿Hasta aquí dudas? A ver, díganme qué entendieron. Las palabras, y si no lo entendieron, o lo busco para que puedan entender de otra manera. ¿Qué es un activo no corriente? ¿Lo vamos a usar para la empresa? ¿Eh? ¿Lo vamos a usar para la empresa o para venderlo? Según yo, para la empresa, ¿no? Exacto. Mm. Por lo tanto, no buscamos venderlo. La Ah, siguiente es, ¿qué tipo de activos hay? O sea, denme ejemplos, los que ahorita platicamos. por ejemplo, las computadoras, los equipos de computación, Exacto, eh, maquinarias que pues obviamente no van a estar a la venta, sino se utilizan para la producción. exacto. Como tal, el activo no corriente nos ayuda a que funcione la empresa, pero es propiedad tal cual de la empresa, o sea, eso no va a pasar al cliente ni nada de eso. Ujú. Exactamente. ¿Y la depreciación? ¿Qué se entiende? ¿Qué es? Pues es, conforme obviamente se van ocupando el activo no corriente, va perdiendo valor Ujú. conforme van pasando pues el tiempo, ¿no? O incluso tan siquiera el usarlo ya una vez ya perdió su valor el que le costó a la empresa adquirirlo. Así es. Ujú. Y va a depender del método que elijan. Ahora sí voy a mostrarles otra vez en pantalla porque se me había movido la hoja. Ahí voy. Denme un segundito. Mm, a lo mejor le aprendí de más y me fui hasta abajo. Ok. Fíjense. Vamos a ver Ujú. que, por ejemplo, voy a hacerlo más grande. ¿Cómo es el registro de la compra del equipo de cómputo? Ya habíamos visto que pues está el valor de la factura, el IVA, dependiendo si lo pagamos en ese mismo momento, y los Ujú. bancos, ¿no? Esa parte creo que quedó entendible. ¿Por qué va en el debe? Porque es activo. ¿Y por qué se registra en el acreedor? Porque se está pagando, aunque sea en ese mismo momento, hacemos el switch porque estamos dando
el ticket para que se pueda pagar. Eso Ujú. creo que sí nos quedó claro, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Entonces, la depreciación, ¿cómo la vamos a calcular? Vamos a suponer que tenemos ese equipo de cómputo que vale 34,000 pesos. De esos treinta y Ujú, cuatro mil pesos, yo voy a tener un valor de desecho, vamos a suponer que de 1,000 pesos. Y la vida útil es de 4 años. ujú. La fórmula nos dice tu valor o tu monto original de inversión menos el valor de desecho, eso En- vamos a dividir entre en- 4 y nos va a dar ujú, la depreciación anual. ujú, Y esa depreciación anual la vamos a dividir entre 12 y me va a salir la depreciación que tengo derecho de disminuir cada mes. Vamos a ver, mensual. 34,000, que sería la mensual. 34,000 menos 1,000 nos da 33,000. Entre 4 nos debe de dar, si no me equivoqué, 8,250. Y estos ocho Ujú, mil doscientos cincuenta sería la anual. La mensual tendríamos que dividirla entre 12 y nos sale a 687,50. ¿Cómo vamos a hacer el registro de la depreciación? Observen que se va a llamar gastos. ujú. La depreciación va a disminuir mi utilidad, como observamos en el calculito que hicimos, de la utilidad de los 98 y los 93. Entonces, va a ir cargada a un gasto y va a ir abonada a la disminución del activo. ¿Por qué? Ujú. Ahí estoy reconociendo que me está impactando mi ganancia porque estoy haciendo la reflexión que en algún momento dado yo la voy a tener que recomprar o recuperar, ¿no? Entonces, Bueno, ujú. exactamente. Entonces, serían los 687,50, pero debemos, si no está en el catálogo de cuentas, debemos de abrir una que se llame gastos de depreciación e identificar qué tipo de activo. Y lo mismo pasa en la depreciación. Esa, cuando está en el estado de situación financiera, para poder disminuir el valor del activo y que sea reflejado realmente, necesitamos colocarla como, a ver, eran las excepciones que revisábamos cuando jugábamos con el memorama, ¿se acuerdan? Que les decía, esta es acreedora, va bajito del activo porque le disminuye su valor. Este es el registro que Ujú. se hace. Ah, ok. Y hay unas cédulas más grandes que pues se visualizan para lo que sería el efecto de tanto la depreciación mes con mes y saber el valor que nos queda neto en libros. Es decir, mi activo menos mi depreciación me da el valor que actualmente tiene ese activo. Llamamos valor neto de libros. Bueno, ¿dudas hasta aquí de cómo se está registrando? No, ninguna. Vamos a ver entonces que la depreciación fiscal es un poquito diferente, se parecen, pero es una diferencia mínima. Fíjense, en lo que sería el monto original de la inversión, tenemos que son 34,000 pesos y tenemos una tasa autorizada por la ley del ICR del 30% para este tipo de activo. Entonces yo multiplico sin disminuir nada, es decir, los 34,000 por punto 30 y me va a dar el valor de la depreciación anual. Y esa depreciación anual entre 12 nos da la depreciación mensual. Entonces, observarán que la contable, al tener la disminución del valor de lo que me podrían comprar, es decir, el valor de desecho, ya desde ahí le está jugando un beneficio. Es decir, en la contable son 8,250 y en la fiscal son 10,200. Es más castigadora, por decirlo de esta manera, la fiscal, pero no en todos. En algunos sí es muy congruente y en otros es como un tanto ilógico. Pero bueno, por ejemplo, la computadora creo que va muy de la mano, o sea, van muy iguales, pero en el caso de la maquinaria, no.
se tarda mucho en depreciar. ¿Por qué la maquinaria es así? Fueron criterios que tomó el fisco. Observemos más tasas. Por ejemplo, en las construcciones también hay una depreciación. Los terrenos no se deprecian, al contrario, suben de precio y se le llama plusvalía. O a menos que estemos en el 2008 de la crisis inmobiliaria, podrían disminuir, pero normalmente eso no pasa. Entonces, los terrenos normalmente tienen una plusvalía y no están dentro de lo que sería la ley del ICR, por lo tanto no tienen depreciación. Luego tenemos construcción, 10%, ferrocarriles, digo, no es necesario que se lo aprendan porque no trabajamos en Ferromex, pero si trabajaron, bueno, ya saben dónde buscar las tasas, que serían del 3 hasta el 10%, dependiendo qué sea, si son máquinas, si son las vías, si son los carros, ¿ok? Luego tenemos la parte de las embarcaciones, que es el 6%, e igual, a menos que trabajemos en un crucero, y estaría fabuloso, tendríamos que aprendernos que es el 6%. Los aviones, pues el 25% para los que van al campo, que es aerofumigación, o el 10% para todos los demás. Los automóviles, pues son 25%, y eso incluye todos, autobuses, camiones, tractocamiones, montacargas y remolques. Y tenemos la parte de las computadoras, que ya hablamos de lo que sabemos, ¿no? Laptops, computadoras, pero también incluyen servidores, graficadores, unidades de almacenamiento y redes. Aquí lo único que está un poco incongruente es la parte de los lectores de barras. Ese que te cuesta 200 pesos y pasas ahí en la caja y tic, tic, tic. A menos que sea industrial, pues sí valdría la pena que tuviera el 30%. Pero hay unos que están tan baratos hasta en 200 pesos que imagínense cuánto vamos a terminar de depreciarlo en 4 años. ¿Ok? Es decir que 50 pesos por año, entre 12 les va a salir una depreciación de, a ver, déjenme hacer cuentas. 200 pesos entre 4 años son 50 pesos. Entre 12 nos sale que vamos a depreciar 4,16 pesos por mes para poder mandarlo como totalmente depreciado. Pero esto tiene una lógica. Recuerden que la ley en algún momento dado, pues esto era nuevo y eran muy caros. Y ahorita, pues ya afortunadamente con la cuestión de la economía en escala, o sea, de mayoreo, nos llega mucho más baratos. Pero yo creo que deberían de modificar ahí la ley, ¿verdad? ¿Estos porcentajes ya los habían visto en alguna materia? No, no recuerdo en ninguna. Nada más les dijeron Sí, es el desgaste, ¿no? Como sabíamos teoría. como tal en general, pero no sabíamos así el porcentaje como tal. Ujú. Bueno, aquí viene el ejemplo que dijimos. Entonces, si esta empresa, vamos a suponer, quisiera presentar su declaración, va a tener, si quisiera ella manejar la contable, que son 8,250 y la fiscal de 10,200, la diferencia la tiene que presentar en la conciliación, porque le va a jugar para los impuestos, para disminuirlos o para pagar. Y en la parte contable, pues hay nada más para identificar lo que sería su utilidad. Pero básicamente donde se presenta es en la declaración anual. Y esto es tanto para personas físicas como para personas morales. Digo, no es que veamos impuestos, pero realmente es la razón de ser porque existen dos, ¿ok? Que me decía Heraldi, lo bueno es que esto lo ven los contadores, nosotros no necesitamos verlo. Y le digo, no, pero necesitan conocerlo para que cuando haya algo erróneo, pues ustedes pueden identificar luego, luego, no, no me suena. ¿Cómo yo haría una revisión? Ahí les va. Porque cuando me dijo eso, le digo, no, le voy a decir la razón por la cual, este, usted sí debe aprender depreciación. Fíjese, si nosotros tuviéramos un auto que costara 300,000 en el estado de situación financiera y nosotros lo acabamos de comprar, ¿que les gusta? En 2023, la depreciación se registra un mes después
de la adquisición. Ejemplo, si nosotros ahorita compráramos un auto en día 8 de septiembre del 2025, vamos a colocarle aquí, 2025, yo tendría, esta es la compra, yo tendría que empezar a depreciar a partir, bueno, depende de los días, ¿verdad? Bueno, sería a partir del 8 de octubre del 2025. Y entonces mi estado financiero de agosto, no es cierto de agosto, perdón, de septiembre, pues estaría valor del equipo de transporte 300,000, ¿ok? Y así, solito. Para octubre, yo ya tendría que tener la depreciación aquí. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo la calculábamos? 300,000, ¿ok? Vamos a suponer que son los porcentajes fiscales iguales los que va a tomar la empresa. Y dijimos que el equipo de transporte es el 25%. Entonces, multiplico 300 por 25, 75,000. Entre 12 me dan 6,250. Y los tengo que presentar en negativos. Inclusive los voy a colocar ahorita con rojo para no estarnos moviendo tanto, para que puedan verlo en pantalla. Entonces, yo, si fuera la directora de finanzas, no importa qué carrera tuviera, si me enseñaron bien la depreciación, yo sabría que hay algún error si en octubre no me aparece la depreciación. Y es muy común, porque luego les da flojera meter esa póliza o ese registro, aunque sea tan chiquito de dos registros, aunque no lo crean, a veces les da flojera. Y entonces, si no lo veo, ahí lo cacho. ¿Por qué no está la depreciación? ¿Ok? O a veces les pasa también que lo multiplican por 2, por 3, por 4 y les da el impacto. ¿Qué afectación tiene? Pues que yo voy a presentar una utilidad menor a la que realmente debería de tener con un solo impacto del mes correspondiente y ya. Ahora, las pólizas, o bueno, los registros, perdón, lo hablo como si fuera sistema, pero los registros contables de la depreciación son fijas y mensuales. ¿Cómo? Sí. Si yo solamente tengo este activo, todos los meses debo de encontrar los 6,250 registrados. Obviamente la depreciación acumulada pues, va a ir en función de los meses. Vamos a revisar. Para noviembre quedaría de la siguiente manera. Noviembre. ¿Ok? Dijimos entonces que sería 6,250 por los meses, pues ya en noviembre, yo en mi estado de situación financiera estaría observando 12,500 de disminución. Y para diciembre, pues 18,750 si no mal calculo. Diciembre, fíjense aquí. Oh, 18,750 me falla por 18,750. ¿Ok? Y ahí yo me daría la tarea de revisar si está ahí correcta, porque a veces se calcula mal si lo hacen de manera manual. Si lo hacen en un sistema, pues nada más es para ir checando. Ahora, también es importante saber que el auditor, dentro de lo que nos revisa, son tres cuestiones básicas. La primera es efectivo, te hace un arqueo de caja. Así como, no sé si alguna vez han visto en Aurrera, etcétera, que pasa su supervisor y empiezan a contar los billetes, ¿no? Y las monedas, y les hacen una firma de un valecito porque ya les entregan ese dinero. Bueno, algo similar es un arqueo. Te checan cuánto dinero tienes
y si no te falta, de acuerdo a la máquina, de los registros, el total, tanto en billetes como en monedas o en facturas. También te checan lo que sería la parte de bancos, esas son las conciliaciones bancarias. Y otro de los rubros que son importantísimos en cualquier empresa son los activos. ¿Por qué? Normalmente las empresas son muy decidiosas y dicen, ah, ya no sirve, pues regálaselo al señor de la basura que pasa todos los martes, ¿no? O todos los miércoles. Y no hacen el registro de la baja. O tienen el activo, está registrado y les digo, les da flojera y ya no hacen la depreciación. Y ya cuando se acuerdan, en lugar de que sea un mes, ¡pum! Ponen 5 meses. Pues obviamente eso desvirtúa la información y pues no es fácil tomar decisiones cuando estás midiendo peras y manzanas. ¿Hasta aquí dudas? No, maestra, todo bien. Bueno, luego tenemos lo que sería la parte de los diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos otros métodos y eso te lo permite, les digo, la misma autoridad, que sea por saldos decrecientes, que ahí tiene una fórmula que sería uno entre la vida útil por el doble. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, este tipo de métodos? Pues que sea más rápido el reconocimiento de que tenemos que cambiar el activo. Y esto, por ejemplo, sirve para cuando fabricamos muchas cosas. El registro va a ser exactamente el mismo. Gastos contra la depreciación acumulada. Suma de dígitos, este es algo como un poquito más hippie, porque lo que hace es que los años de vida útil los suma. Si son 4 años de vida útil, suma 4 más 3 más 2 más 1. No cambia el resultado, solamente acelera, porque es un factor más grande, acelera la depreciación. Pero digamos que desde mi muy particular punto de vista, no es de los más recomendables porque sí es real. Bueno. Déjenme ver qué más les tengo que mostrar. Ok. Vamos a ver entonces en Excel cómo quedaría un caso, ¿sale? Ahorita yo se los puse muy rápido, ahorita vamos a hacer uno. Sí, pues. Ahorita les mando este archivo. Bueno, les debo varias cosas de los videos, pero ahí voy, ahí voy. Ya les mandé uno, ¿se lo vieron? ¿Dónde, maestra? En el WhatsApp, la semana pasada, no me acuerdo en qué día, empecé a subir los videos. Sí los Sí, pudieron, por lo menos acceder al link. sí, pues. Ok. Bien, vamos a hacer la compra entonces del, ¿qué será? Maquinaria, ya vimos. Equipo de cómputo, de transporte. Un mobiliario, es decir, un escritorio, ¿sí? Sí. Mobiliario y equipo. El mobiliario y equipo vamos a suponer, ¿ok? Que vale 10,000 pesos. Aquí voy a colocar los datos. 10,000 pesos. Primero vamos a hacer la compra. Entonces son 10,000 y todos los activos llevan IVA. Vamos a decir que lo pagó de manera inmediata a Office Depot. Perdón, no recibo comisiones, pero pues se me ocurre. IVA acreditable porque me permite disminuirlo de mis impuestos. Efectivamente pagado. ¿Ok? Entonces son 10,000. ¿Qué tendría yo que hacer, Maribel? ¿Por cuánto lo multiplico? 16, maestra. Es por punto 16. Exactamente, por punto 16.
Y luego dijimos que eran acreedores, porque es alguien diferente a una mercancía, y dijimos que era Office Depot. Y entonces Office Depot le debo 10,000 más 1,600. 1,600. Ujú. Entonces, luego paso a la caja, le pago y doy tarjetazo. Entonces sería, este, vamos a suponer que hago transferencia, ¿no? Para que sea más fácil. Bancos. Mis sumas iguales me deben de dar 23,200. Exacto. Está correcto. Aquí esto sería la compra del activo. Ujú. Esto vamos a suponer que lo compramos en el mes de agosto, ¿ok? Y los últimos días se me ocurre que el día 31, es cierto, el día 15 de agosto del 2025. ¿Cuándo lo tendría que depreciar, Diana? ¿A partir de qué tiempo? A partir del primer mes, ¿no? Bueno, después del primer mes de haberlo adquirido. Exactamente, ¿en qué fecha sería? 15 Del 9, del ajá, del 9 20. del 2025. Vamos a futurear y vamos a decir que ya es esa fecha, ¿sale? Entonces, dijimos que las cuentas que vamos a ocupar va a ser una de gastos y una que se va a llamar depreciación acumulada. Ahorita si nos da chance, antes de que entren todos los demás que están viendo Excel, podríamos revisar el registro en Nodo. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita en Excel. Sería gastos. Y yo les decía que un truquito es que le coloquen la palabra gastos al principio y después depreciación contable, porque a veces los sistemas tienen como las dos palabras iguales y eso confunde muchísimo a la gente cuando empieza a hacer registros. Entonces, Ujú. truquito, colóquenle gastos de depreciación contable o gastos de depreciación contable. Y entonces vamos a calcular la depreciación. Para la parte de mobiliario y equipo, la tasa del ICR me dice que es el 10%. Entonces, para poder calcular la depreciación anual, yo tendría que multiplicar los 10,000 por el 10%. ¿Ok? Ujú. En esta empresa ficticia que estamos haciendo, como es flojita la contadora, va a decir que sería la misma que la fiscal. ¿Sale? Y se puede. Entonces, esta parte de la depreciación la vamos a sacar mensual. ¿Cómo la sacamos mensual? Son 12 meses, entonces los 1,000 pesos los vamos a dividir entre 12. Sí. Y esa va a ser nuestra depreciación mensual. ¿Sí? Vamos al registro. Gastos de depreciación contable, 83,33 contra una cuenta que se va a llamar depreciación acumulada de mobiliario. Tendría que ir en el haber. Y ya, esa sería toda mi póliza contable. Aquí no es tanta dificultad, es talachera. ¿Por qué talachera? Porque debo de llevar un control interno que a veces los sistemas nos permiten hacer ese control de manera automática, como podremos ahorita revisar en Odoo. Y si no tenemos ese sistema, lo podemos llevar en un Excel. Aquí voy a dejar de grabar porque esto, ahorita les comento por qué. Denme nada más un momento, voy a dejar de compartir y les voy a enseñar un documento de trabajo.